Bien, vamos a conversar con Capeto sobre el tema de impuestos, anticipos en pequeñas y microempresas. El ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Nelson Toca, anunció que para el año próximo el gobierno fijará para las micro y pequeñas empresas una tasa única y razonable del impuesto sobre la renta y del impuesto de transferencia de bienes industrializados y TEBI, sin tener que pagar anticipos, y que además aligerará los rigores tributarios que se exigen habitualmente a ese tipo de empresas. Toca hizo el anuncio en el acto de apertura de la Semana de MIPYMES en la presencia de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien ostentó la representación del presidente Medina, así como de empresarios del sector. El ministro Toca explicó que la regulación tributaria planteada solo permitirá beneficiar con ese nuevo régimen a las microempresas con venta por debajo de 8 millones anuales y con menos de 10 empleados, que representan el 96% del tejido empresarial. Expuso que esa es la primera de 5 iniciativas del gobierno que pondrá en marcha a partir del año próximo para afianzar el impulso que se da a las MIPYMES. En el acto habló la vicepresidenta de la República. Realmente la productividad es una nación, es el camino hacia la prosperidad, y ese camino necesita de ustedes. Adelante. ¿Cómo le cayó esa disposición? Bueno, doctor, para mí, y yo creo que para usted, debemos sentirnos muy contentos. Y yo me siento muy feliz por tener un Estado, tener un presidente que oiga a las clases cuando le hablan. Porque hace un año que nosotros hicimos el primer comentario, no sé si usted recuerda, que yo vine aquí y en el programa se habló y se le dijo al presidente, se le anunció de la medida que debía tomar por las dificultades que había en las pequeñas y medianas empresas. Y se pensó que eso se había quedado muerto. Hace 7 meses volvimos y repetimos otra vez otro programa sobre el mismo tema, y hoy nos da la gran felicidad de la noticia que usted acaba de leer. Para mí, de gran orgullo de tener en nuestro país un presidente que oiga y funcionarios que oigan los reclamos del pueblo sobre las dificultades que existen en la parte empresarial. ¿Y en qué consiste la disposición? La disposición consiste, anteriormente la ley, tengo que hacer un poquito de historia. Porque hay que hacer un poquito de historia. El Estado Dominicano moderno fue creado en 1930 con la dirección del presidente Trujillo, que casualmente ayer cumplió años. Entonces el Estado Dominicano fue un Estado hecho para beneficiarse y para, yo diría que un Estado en sentido figurado parasitario. O sea, para crecer y beneficiarse a través de la empresa. Todo el que llegó después de Trujillo siguió el mismo modelo. O sea, todo es... En Estados Unidos, por ejemplo, es un estado para mí diferente. Estados Unidos es un estado para que la empresa crezca, por eso son tan ricos. Aquí es un estado creado para empobrecer la empresa, porque mientras la empresa sea más débil, entonces el estado es más fuerte. Entonces, eso es la diferencia entre un estado de Estados Unidos y el de la República Dominicana, de como yo lo veo. Entonces, todo el que vino, Trujillo, Balaguer, Don Antonio, Leonel, todos, siguieron con la misma temática y los mismos principios de las leyes para la cobranza de los impuestos en el país. Hasta que llega Danilo Medina, que yo creo que es la persona, y lo he dicho anteriormente en este programa, que entiende que ya hay que cambiar. O sea, que hay que agrandar, que el Estado es grande si tiene un gran empresariado grande. Y comienza a tomar la medida con sus primeros 4 años de gobierno, comienza a tomar la medida de correcciones, tanto en la parte empresarial como en la parte agrícola, comienza con la construcción, la creación de las cooperativas, que fue una destrucción de los estados anteriores, porque los estados querían destruir el latifundio, y lo destruyeron totalmente. Danilo entendió que hay que crear el latifundio, y crea la cooperativa con un sistema de latifundio con otro nombre.
O sea que cuando tenemos un Estado así, yo le solto al pueblo dominicano, o sea, y a la clase pensante del país, que cuando uno tiene una cosa buena, hay que cuidarla. Y yo creo que Danilo Medina es el gran creador del Estado moderno. Como Rafael Trujillo fue el creador del Estado en su época, Danilo y su grupo es el gran creador y facilitador para que la República Dominicana pueda salir de la pobreza lo más rápido posible. En el momento que se produjo esa disposición, ¿cuál era la situación de ese productor que no vendía los 8 millones al año, ni tenía los 10 empleados? Lo presionaba. No, lo que era medido por la misma regla. O sea, por ejemplo, Falcon Bridge. ¿Y si le daban igual a Falcon Bridge que a ti? Es lo mismo. O sea, lo mismo que con la misma no regla impositiva. Espérate. Una gente que vendía mensualmente, digamos, 600,000 pesos, mensual, sí, no diario, pagaba igual que Barrigol o Falcon Bridge. Exactamente, todas las leyes fueron creadas y positivas de la misma forma. Por ejemplo, en la época anterior, de la parte agropecuaria, o sea, estaba exenta de ciertos impuestos, le exoneraban con camionetas y se le facilitaba. Pero después del 96, que vinieron otra gente, entonces ya que no dejaron la mitad. Quitaron los incentivos. Quitaron todos los incentivos y a todo el mundo. Es que pasa lo siguiente, todo el tiempo ha existido un sector que ha querido desarrollarse. Mire, usted dijo la camioneta. Esa camioneta, las placas decían AP, que eran agropecuarias. Esas fueron las primeras exoneraciones que se dieron al sector agropecuario. El tractor tenía lo mismo. Después vino la ley de la industria. Balaguer les regaló a un grupo de más de 20 empresarios 5,000 metros en Herrera para que desarrollen industrias medianas, no eran pequeñas la ni ley eran 69, doctor. Era exacto. Y se creó el Fondo FIDE para que financiara a esa gente. Después vino el problema del sector turístico. Todo el que se desarrollaba en turismo ni pagaba impuestos durante cierto tiempo y sus insumos para los hoteles, muebles y enseres se les exoneraba de impuestos. Luego vino un tipo de la zona franca, esa vino totalmente, porque esa lo que se hizo fue nosotros exportar la mano de obra, esa tenía otra configuración. Luego vino la ley de electricidad, usted recuerda hace 10 años que esos famosos generadores tenían exoneración del combustible, de piezas, de reposición de sus cosas. Bien. Y cada año viene un incentivo. Ahora el presidente parece que se acordó de los pequeños, que no era justo que Vicini y Capeto pagaran lo mismo. Y lo más importante de esta medida, doctor, es que si elimina el anticipo, hacen esa pequeña empresa más rentable. Entonces, si de esa pequeña empresa es más rentable, crece más, porque por ejemplo usted tiene dinerito por ahí que tiene igualado un banco, igual 6% mensual que le está pagando. Lo mete en pequeña empresa. Lo mete y se lo presta a una gente de la pequeña empresa. Entonces, eso es una forma. Lo único que yo le pido al presidente es que analice un poquito más de los 8 millones. Porque 8 millones y 10 empleados, o sea, 10 empleados, 20,000 pesos mensuales, que tenga, o que sale 15,000 pesos, 20,000 pesos mensuales, que salga, o sea, no va a tener utilidad. O sea, la empresa que venda 8 millones. Pero seguro, porque 10 empleados a 20,000 pesos promedio son 200,000 pesos. Eso es, si tú multiplicas 2 por 12, te da más, es decir, 200,000 de sueldo por 12 meses, te da a ti 1,200,000 solo de salario. Correcto. Solo de salario. Solo de salario y aparte de la materia premium y todo lo No, espérate, eso es mensual. Sí. ¿Cuántos son? 10 por 12 son 120,000. Por 12 son 240. O sea, 2,5 millones. Sí, o sea, yo creo que... Imagínate, yo creo que se puede subir a 20 millones. Para mí yo creo que sí, que deben ser razonables y subir a 20 millones. Y eso para mí, si el presidente tiene la intención, que para mí no me cabe la menor duda, de que tiene la intención de sacar lo más que pueda la pobreza del pueblo, debe subirlo a 20 millones. Porque lo que hemos visto es, yo creo que tú y yo conocemos a alguien que vivió desesperado, con una deudita, impuesto interno, por ese concepto,
creo que de 800 mil pesos y se le convirtió como en 80 millones. Exactamente. No, yo conozco gente también que con chelitos se la han convertido en deudas impagables. O sea, yo creo que también que Pero los colegios y las universidades que tienen beneficios tienen que pagar impuestos internos. Sí. ¿Tú lo sabes bien? La universidad y los colegios pagan impuestos. Creo que pagan si tienen beneficios. Sí, ok. Bueno, ¿qué otra cosa tú quieres añadir? Bueno, quería decirle y reiterarle a la gente sensata, porque a la gente sensata, que tenemos que pensar quién construye un país, qué es la estabilidad que estamos viviendo, cómo se está viviendo, cómo está viviendo el sector empresarial. O sea, todos los sectores empresariales están tranquilos. El sector agropecuario está muy tranquilo, el sector arrocero. ¿Qué se puede hacer? Yo te iba a invitar a otro programa, pero voy a aprovechar que nos quedan 5 minutos para que tú nos trates esto. ¿Qué se puede hacer para que una cosa buena se mejore? El supermercado es indudable que se ha tragado al pequeño comerciante, a la pulpería, sí, porque compra volumen y vende barato, pero el supermercado se ha convertido en el que dice lo que hay que consumir. Tú vas y, por ejemplo, yo voy a comprar yogur tuyo a ciertos sitios. Nosotros no. A lo mejor ellos quieren pagar en una forma que tú no puedes resistir, o a lo mejor ellos prefieren elaborar sus propios yogures. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Yo creo, doctor, que el gobierno debe controlar el monopolio. ¿Esa es una forma de monopolio? Desde luego. Por ejemplo, bien, cuando entra a un supermercado grande, para no tener nombre, no entrando en contradicciones. Sí, seguro. Sí, un supermercado grande a La Terrena. ¿Cuántos colmaditos desaparecen ahí en La Terrena? O entra en un pueblecito que ya ha entrado. O sea, cuando entra a La Vega y entran 5 supermercados de cadena que compran directamente en China, todos los colmaditos, todas las tiendecitas desaparecen. Yo creo que eso el Estado tiene que regularlo, porque no es justo que una sola persona se lleve lo que es la utilidad de un Esa es la razón por la que hay gente que no sabe por qué hay productos que tú vas a Villa Jaragua, a un colmadito, y lo encuentras ahí, que no lo encuentras en una ciudad ni en un supermercado. Tú vas y te comes un dulce en ciertos sitios que no te lo aceptan en el supermercado vender. Y no es por calidad, sino porque ellos prefieren otras condiciones. Yo creo que tú dices que debe haber un antimonopolio. Sí, correcto. Sí, yo quiero darle las gracias a Capeto por las 2 informaciones, queso y el trato a las pequeñas empresas, de manera que siga el progreso y cuando se está en buen caballo. Vamos a felicitar también, que porque siga siempre que vengo aquí, nos felicitamos al ministro de Agricultura. Bien. Ángel Esteve. Nos felicitamos a José Ramón, que son los asesores del presidente, y siempre nos olvidamos de ellos. Nos felicitamos al director del Banco Agrícola, que eso es una parte muy importante, el señor Segura Fote, que ahí prestan los cuartos. Y que lo preste. Mire, doctor, le voy a decir una cosa. Anterior el Banco Agrícola, pues usted conseguía dinero. Cuando yo era molinero, nosotros financiábamos el arroz. Y pocas factorías recibíamos la carta del Banco Agrícola porque no había seguridad cuando la pagaran. Ahora usted va al Banco Agrícola y usted la aprueban 50 millones y en el acto, de que usted firma el contrato, a 10 minutos tiene 50 millones depositados en la cuenta. Bueno. O sea, que hay que anunciarlo para que el pueblo lo sepa, porque son de las cosas buenas que hay que hablar que en el país estamos, hay que hacer una marcha verde, hacer una marcha verde para eso. No, desde luego, sí. Nos vestimos todos de verde. Gracias, Capeto. Tenemos ahí un consejito que nos gustó mucho, de esas cosas buenas que llegan, que Carlos y yo queremos que ustedes lo oigan. Adelante. Abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas.
Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería: la pacienta era una estudianta, adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas, y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Qué mal suena ahora, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien. La señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática. Lo que pasa es, Carlos, que hay un lenguaje que identifica sectores. Por ejemplo, cuando vivíamos la Guerra Fría y tú escuchabas palabras como compañero, camarada, denotaban una alineación política. Ya tú entendías que eso significaba una inclinación socialista o comunista. Porque hay lenguajes que identifican un sector, a veces sector político. Decía el doctor Hanna hace un rato que a veces, como le llamaban a la enfermedad, tú conocías la época de ejercicio de ese médico, ¿verdad? Si te decían una terminología de ahora, dice, no, este es recién graduado, pero si te hablaba de los 60, ¿verdad? Usaba otro término. Si, por ejemplo, cuando a ti te decían tabardillo, le dio tabardillo. Tú sabes, tabardillo era una insolación en los años 30. Tabardillo, cogió un sol y le dio tabardillo. Después insolación. Entonces tú reconoces la época y la edad de las personas, hasta por las canciones. Entonces, ese es un lenguaje de señoras y señores, no, de niños y niñas. Muchachos y muchachas. Muchachas y muchachos. General y general. Es un lenguaje que no tiene que ver con la gramática, tiene que ver que ese sector se identifica un sector político que ahora no dice qué sector es, pero por el lenguaje tú lo conoces. Por ejemplo, esa gente, tú puedes estar seguro que la mayoría que va a una marcha verde habla así. La mayoría que eso habla... es lenguaje con, como dicen ellos, lenguaje sin discriminación de género. Exacto. Ellos, pero que son la misma persona también que
apoyan ciertas causas, pero ciertas causas, como por ejemplo son afines a lo que es la lucha a favor del aborto, Ah, la no, lucha a favor no. de la... Eso implica toda una retaíla de cosas. La ecología. Por ejemplo, mira, La- son verdes, Dios mío. la ecología, el medio, cosas buenas, Sí, cosas buenas. Igualdad de género, femininismo, Sí. aborto. Sí, Esa gente aborto. está con el aborto terapéutico, Sí. ¿verdad? Terapéutico. Esa gente son pro matrimonio Le- o pero, gay. pero la cuota de la mujer en la participación Sí. en el gobierno. Todas también. esas cosas, tú coges todo eso Sí. y te vas a encontrar que eso representa una corriente, pero eso no está, y que cada día escarba más hasta el punto que a veces tú oyes que la Real Academia va aceptando alguna terminología, por ejemplo, ya jueza se usa, el juez y la jueza, ¿verdad? Sí. Algunas palabritas ya fueron Ya la integraron. presidenta, eso ya, la vicepresidenta, en vez de ser la vicepresidente, que sea el artículo el que... Aquí hablamos de feminicidio, pero el sufijo cidio tiene que ver muchas veces con una acción dirigida hacia un colectivo. Es decir, por ejemplo, como genocidio, por ejemplo. Es decir, cuando se habla de... muerta de mucha gente. No, pero en el sentido literal de la palabra, feminicidio debería ser acabar con una población femenina. Realmente no una acción contra un individuo. Feminicidio es acabar con una población. Genocidio es la humanidad, es con Sí, cualquiera. claro. Bien, yo creo que después de esas disquisiciones nos queda despedirnos y que veamos esta noche la revista en el mejor canal del área planetaria del Coral, plano, oh, del claro. planeta azul.